Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera. De nuevo con vosotros, vuestra Radio Ela. Esta noche tenemos con nosotros una voz que viene de México. Un haikin que tendremos el gusto de escuchar en el próximo Encuentro Internacional de Haiku, el 7º ya, en Albacete. Jaspe Uriel Martínez González, Ajenjo, en el foro del Rincón del Haiku. Oriundo del estado de Hidalgo en México, nació en el verano de 1990. Ha cursado maestría de física en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la licenciatura de la misma carrera. Como nos cuenta él, es en ese mismo lugar donde conocí el haiku, por ahí del 2012, de la mano de una maestra de japonés, quien nos lo presentó y nos sugirió escribir uno como ejercicio pedagógico. Desde entonces quedé prendado al género, del que aprendí más gracias a la enorme biblioteca con la que contamos en la universidad. Recuerdo que uno de mis primeros haikus fue: escarabajo, rápido, date vuelta, se asoma un gato. En él puede verse que, como en la mayoría de los occidentales, Isa fue mi primera gran influencia. Fui cultivando poco a poco el género, pero hasta que conocí el foro, el Rincón del Haiku, es cuando pude transitar verdaderamente por el Haiku-do. Nací en un pequeño pueblo, económicamente limitado pero abundante en naturaleza, sonidos y colores. Por esto último me siento afortunado porque inspiración nunca me falta, por lo que a mí me toca tener paciencia y humildad para dar digna voz al mundo que nos rodea. Jaspe es el ganador de los segundos Juegos Florales del siglo XXI de Albacete. Ha participado en antologías como la de Otoño Editorial. Y por último, volviendo a sus palabras, la práctica totalidad de mi obra tiene como inspiración el entorno natural y el contexto cultural de mi pueblo natal. Incluso me he animado a escribir algunos haikus en la lengua de mi pueblo, que es la lengua originaria de esta zona de México. Mi meta es ser como el niño que, viendo caer las flores, también es un Buda. Buenas noches, querido Jaspe. Antes que nada, darte las gracias por aceptar esta invitación de Radio Ela. Y para comenzar esta entrevista, me gustaría que nos contaras esa historia personal que está detrás de tu seudónimo, Ajenjo. Hola, Enrique. Antes que nada, agradecerte por esta oportunidad de compartir mis reflexiones sobre el haiku, tanto el clásico japonés como el que se ha venido haciendo en castellano. Y bueno, pues respondiendo a por qué elijo este seudónimo Ajenjo, bueno, pues la respuesta es un poco larga y tampoco quiero que esta explicación se tome como un ejercicio de vanidad o de autoglorificación. Simplemente han sido las circunstancias de mi vida las que me llevaron a escoger este seudónimo. Y bueno, también es una cuestión muy personal. En fin, bueno, pues aquí voy. El ajenjo es una planta que puede crecer en terrenos agrestes, poco propicios para el desarrollo de otra vegetación, y ello lo hace sin el mayor cuidado, pues no precisa de un suelo fértil ni de mucha agua, y ahí yo veo un paralelismo con las circunstancias de mi vida. Soy la primera persona de mi familia que realizó un posgrado en física. Y bueno, no es que sea una carrera particularmente difícil, pero bueno, tiene sus detalles y yo creo que por eso se le puede llegar a temer. Y bueno, pues esto lo hice sin crecer en un ambiente académico o con antecedentes universitarios. Por ejemplo, mi madre estudió hasta los 15 años y mi padre, pues no, ni siquiera estudió la primaria. Ha sido difícil para mí el salir avante ante estas situaciones, pero bueno, pues lo he podido lograr, esto de estudiar una carrera científica,
de introducirme al haiku-do y de hacer algunas otras cosillas por ahí. Bueno, pues además el haiku es una plantita cuyo aspecto pues no resalta entre las demás, ¿no? Y uno pasaría de largo si la encuentra en el camino, ¿no? Maleza, se diría sin más. Pero cuando se conocen las propiedades de esta planta, es que se la puede valorar en su justa medida, pues por sus múltiples usos. Y quienes me conocen de cerca me han externado en algún momento sus felicitaciones por echarle ganas y ser bueno en más de un área del conocimiento humano. Y eso ciertamente me halaga, aunque también me avergüenza un poco. Pero también me impulsa a tratar de ser mejor cada día para ser digno de sus generosas consideraciones. Quiero aclarar que palabras como intelectualidad u otras similares pues no son de mi agrado, pues todo cuanto he logrado es en realidad el empuje final de una larga cadena de esfuerzos colectivos que me han beneficiado a mí y por supuesto benefician a otras personas, como lo es, por ejemplo, pues la educación pública, que gracias a ello pues he podido conocer el haiku, pero bueno, eso ya lo iré platicando en esta entrevista. Sí, sí. Y bueno, pues finalmente mencionar que en la elección de este seudónimo hubo la influencia de Kobayashi Isa, quien es uno de mis hyenas favoritos. Pues bueno, su firma literalmente significa una taza de té. Y creí que un buen seudónimo sería té de ajenjo, pero finalmente decidí dejarlo como ajenjo por lo anteriormente dicho. Qué interesante es todo esto que nos cuentas, Jaspe. Por eso es tan, creo yo que es tan importante situar al autor y sus obras desde el lugar donde habita. Y de ahí la siguiente pregunta. Háblanos del pueblo donde vives en el estado de Hidalgo, que sé que está rodeado de una naturaleza muy exuberante como nos estás contando. Bueno, pues Ixmiquilpan es una pequeña ciudad en la zona occidental del estado de Hidalgo. A este pueblo comúnmente se le conoce como el corazón del Valle del Mezquital. Y esto es porque pues el lugar es plano, extenso y está lleno de estos árboles bajos y espinosos que nosotros conocemos como mezquites. Pero no solo eso, no solo es un valle, también hay una zona montañosa donde predomina el bosque. Y finalmente, pues también tenemos al río Tula, que discurre de sur a norte y por cuya ribera se puede encontrar vegetación húmeda. Y bueno, pues es esta variedad de climas, de vegetación y de orografía la que me ha servido de inspiración para la mayor parte de mi obra. Esta diversidad se ve potenciada por lo marcadas que están las estaciones. Por ejemplo, el invierno aquí es duro y seco. Por las mañanas uno puede encontrarse la escarcha sobre la vegetación, sobre los sembradíos. Y bueno, pues en estos días el cielo muestra finos jirones de nubes altas. En esta época del año casi todo el tiempo el cielo está despejado y se presenta esta molesta situación de que estás en el sol y te quemas, pero te vas a la sombra y hace mucho frío. Bueno, pues así es el invierno por acá. En primavera la brisa se entibia un poco, pero el sol es abrasador. Es difícil andar en la solana más de 10 minutos. Aunque el clima sigue siendo seco, ya empiezan los primeros días con nubes grises. Después tenemos al verano, que aquí en Ixmiquilpan es mi estación favorita. Al principio del verano se empiezan a asomar por el horizonte los gigantescos cumulonimbos que hacen ver a las montañas circundantes como meras lomas del terreno. Aquí en Ixmiquilpan no llueve mucho realmente, aunque eso sí te diré que este año se registró un récord en cuanto a lluvia se refiere. Bueno, como te decía, pues no suele llover mucho, pero cuando lo hace, los cerros que rodean al valle se recubren de un verde jade precioso que contrasta muy bien con las nubes del cielo azulísimo y una vista que seguramente conmovería a Buson. Bueno, pues durante esta temporada es una delicia caminar cerca de la ribera, porque por ahí hay muchos nogales,
Y antes del mediodía estos árboles están lo suficientemente húmedos como para desprender una deliciosa fragancia que combina muy bien con el rumor del agua entre las rocas. Finalmente está el otoño. Bueno, pues de esto te puedo decir que esos nogales de los que hablaba, y más la gran cantidad de higos que hay por aquí, de higueras que hay, hacen que las veredas del monte se tapicen de una alfombra crujiente que hace un excelentísimo juego con los arreboles propios de esta época. Además, en estos días hay las parcelas, los cultivos se tornan naranjas y guindas, también blancas, por las flores para el Día de Muertos. Podría parecer que me estoy inventando todo esto, pero de verdad que me siento muy afortunado por vivir en un lugar como este que tiene tantos elementos para inspirar al hygiene. Por ello, a veces, muchas veces, me maravillo con la capacidad de mis colegas que viven en la ciudad. Porque yo me pregunto, bueno, pues ¿cómo le hacen para escribir haikus tan magníficos rodeados de una selva de asfalto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ellos deben de tener una sensibilidad súper desarrollada para captar los asombros de la naturaleza. Quisiera agregar el factor cultural. En Ixmiquilpan se habla ñañú, que es la lengua originaria, y antes, hace algunos años, pues parecía condenada a la extinción por esta cuestión del racismo y tal. Pero últimamente se ha visto fortalecida por un sentimiento de identidad muy fuerte que ha resurgido y que promueve los orígenes de nuestro pueblo. Al ser esta una población que transita entre lo rural y lo urbano, todavía quedan muchas costumbres como la recolección de pulque, la de los chamues, tradiciones que por acá apreciamos mucho como la de las luminarias. Espero en algún momento mostrarte las imágenes. Ujú. Y por supuesto, uno ve los sembradíos, se maravilla con los olores, con los colores de las Sí. parcelas, en fin, te repito, yo me siento muy, muy afortunado de tener tantos elementos que me inspiran al alcance de unos cuantos pasos. Ujú. No me extraña que casi desde ese lugar puedas respirar haiku. ¿Cómo surge en ti ese amor por este pequeño poema? Bueno, pues yo conocí el haiku en una de mis clases de japonés en la UNAM, allá por el 2011 más o menos. Bueno, pues esta profesora que es de origen japonés nos lo mostró como un ejercicio pedagógico para aprender el idioma. Y bueno, de inmediato que quedé prendado al género, así desde el principio, pues tenía mucha sencillez expresiva. En el haiku, aquello que quieres expresar, pues lo dices sin más, sin metáforas, sin segundas intenciones, sin significados ocultos, nada de eso. Y bueno, verás, nunca me consideré muy bueno para las letras y el haiku ofrecía algo diferente. Así que busqué más información sobre el género en la biblioteca de la universidad y no quiero que suene a presunción, pero bueno, pues la UNAM es enorme, cada facultad tiene su biblioteca que es muy grande y la universidad pues tiene su biblioteca central. Ahí encontré libros de Vicente Haya y de Fernando Rodríguez Izquierdo, también las publicaciones de Hiperión sobre los clásicos japoneses. Y entre todo ese mar de libros que tenemos, afortunadamente, pues ahí encontré al que sería mi primer autor favorito, que es Kobayashi Isa, que bueno, pues de él se dice que es el menos japonés de todos los haijines japoneses, ¿no? Y que pues por eso es tan popular en Occidente. Muchos le echan en falta su sentimentalismo o la forma en la que está presente el yo en sus composiciones, pero si a pesar de ello se le considera como uno de los pilares del haiku, pues por algo será. Seguro es por su genio innegable. Bueno, pues por esa razón empecé imitando su estilo, plasmando en mis primeros intentos esa misma simpatía por las criaturas desvalidas del mundo. Y ahora que lo veo en retrospectiva, he de admitir que hubo bastante proyección y que pues eso es un error que el Haijin debe de superar para transitar por el Haikudo.
Y pues bueno, pues así estuve muchos años, más o menos desde el 2012 que empecé a hacer mis propias composiciones. Y ahí estuve vagando de manera autodidacta en este camino. Leía antologías, saltándome la teoría, que puede ser pesada y aburrida sin un maestro, hasta que encontré el Rincón del Haiku, que me acogió generosamente en su comunidad, y ahí conocí los trabajos de Mavi, de Gorka, de José Luis Vicent, María Ángeles, Piluca, Joan y un paisano mío, Jorge Moreno Bulvarela, todos ellos muy talentosos y muy amables corrigiendo mis haikus y por supuesto felicitándome cuando no lo hacía nada mal. A ellos debo el que pudiera empezar a hacer haiku de verdad. Y bueno, pues aquí aprovecho para decir que me siento en deuda con ellos. Mención aparte es Mercedes Pérez Cotori, cuyo blog conocí cuando navegaba solitario en el haiku. Su blog El reflejo de Usume. Y ahí encontré magníficos ejemplos de haiku. Pero bueno, en aquel entonces, por cuestiones de la carrera, dejaba el haiku por temporadas de hasta 6 meses, o sea, nada de leer haiku, nada de escribir, porque pues andaba muy ocupado, ¿no? Intentando no morir en la carrera. Y bueno, pues perdí la pista del blog, hasta que tiempo después, ya conociendo a toda la comunidad española que hace unos trabajos de calidad excepcional, me reencontré con su blog. Y bueno, pues así nació mi amor por el haiku y como en algún momento me dijo Mavi, pues este será un camino que andaremos toda la vida. ¿Cómo ves el haiku que se está escribiendo en la actualidad y por qué defines tu obra como haiku-do? Bueno, pues no he leído mucho de haiku japonés publicado recientemente. Bueno, más allá de las traducciones que se hacen de Nishiguchi Sachiko. Así que solo podría comentar sobre el trabajo que ha venido haciéndose en español, bueno, en castellano. Empezando por aquello que, bueno, no es tan positivo, ¿no? Porque, bueno, pues me ha tocado ver, tanto en recursos electrónicos como impresos, que ha habido una interpretación desmerecidísima del haiku. Pues tantas veces me han tocado ver mini poemas o mini ficciones o esto que muchos pueden considerar como literatura bonsai o algo así, o más bien intentos de mini poemas, casi como que alguien en sus ratos de ocio cree tener un chispazo de genialidad y bueno, pues ya ahí escribe algo críptico e incluso de mal gusto y a eso ha decidido llamarle haiku. Quizá porque dentro de ciertos círculos intelectuales se le asocia mucho con el zen y ello dota de un aura de misterio y profundidad a algo que francamente es pura pretensión. Es esto contra lo que luchamos en el haiku y que está tan arraigado en la cultura occidental, que es la necesidad de protagonizar. Y bueno, yo no sé si tenga mucho de negativo ese afán de protagonismo, pero creo que las personas que pretenden escribir haiku no deberían de servirse del poder de atracción que lo oriental ejerce en los occidentales para intentar destacar y decir, oh sí, mira, estoy haciendo cosas interesantes y profundas. Me parece eso una grave falta de respeto a un arte, a un camino espiritual que es mucho más complejo que poner en 575 aquello que pudiésemos considerar ingenioso. Porque bueno, pues hay mucho trabajo detrás del haiku. Y creo que todo ello se puede resumir muy bien al decir que si bien el haiku es un poema sencillo de escribir, es muy cierto que es muy difícil escribirlo bien. Ahora, pues si hablo ya en el aspecto positivo, a mí me parece loable el nivel alcanzado por el haiku que se hace en España, de mano de grupos como el Rincón del Haiku, la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete, y bueno, pues los tres de Nagasaki, quienes todos ellos han sacado una cantidad de libros que bueno, pues seguramente serán una delicia todos ellos. De momento solo he tenido la fortuna de leer poca cosa de Fruto Soriano,
que tiene unos versos preciosos. Sí, estoy de Y bueno, acuerdo. pues por cuestión de tiempo no te recito unos ejemplos porque bueno, pues esta entrevista jamás terminaría, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que espero que durante mi visita a tierras ibéricas pueda hacerme con los libros de Kotori, de Momiji, de Mavi, de Gorka, de Toñi, etcétera, ¿no? Que tampoco te menciono a todos porque definitivamente no acabamos. En el caso argentino, puedo mencionarte a los compañeros de Puente y Camino. Y bueno, pues en el caso cubano están Jorge Braulio, Lester Flores, Mayra Rosa, Lázaro Orihuela. Y últimamente he conocido el trabajo de Marcela Chandia en Chile. Me parece que ese es en Chile, espero no equivocarme. Gonzalo Marquina en Perú y el de Felipe Jaramillo en Colombia. Bueno, pues todos ellos, todos tienen grandes aportes, tanto en la teoría como en las composiciones que hacen, y todo ello conservando el espíritu del haiku. Y bueno, por supuesto, qué decir de las obras de Fernando Rodríguez Izquierdo, Vicente Aya y José María Bermejo, cuyas traducciones, comentarios sobre los clásicos y sus agudos estudios sobre el género han marcado el camino a seguir en el verdadero haiku-do. En el caso de México, me parece que nos hemos rezagado algo, en comparación con todos los compañeros que ya te mencioné. Claro, hay nombres que he conocido gracias al Rincón del Haiku, como Jorge Moreno Bulvarela, Israel López Balan, que bueno, si no tengo mala información, él asistió al primer encuentro de haiku que se hizo en Albacete. Y bueno, pues él ha profundizado en el haiku urbano. En fin, bueno, pues sí me da gusto adelantarte que en México unos compañeros y un servidor hemos empezado a trabajar a marchas forzadas para emparejarnos con todos ustedes y yo creo que próximamente tendrán buenas noticias sobre el haiku que se desarrolla aquí en mi tierra. Ahora, contestando a tu pregunta de por qué consideraría que mi obra es haikudo, bueno, yo diría que es porque tiene las características que se exigen para los haikus, para que la transmisión de un aguare, de un asombro, sea considerada como tal, ¿no? Que es sencillez, profundidad, desprendimiento del yo y Jaime. Y bueno, alguna otra característica que he olvidado por el momento. Y bueno, todo esto no lo digo yo, pues como dice Vicente Aya, nosotros los jaínes somos un mero instrumento y un instrumento pues no sabe cómo suena. Han sido mis compañeros del Rincón del Haiku quienes me lo han externado, algo que aprecio muchísimo. Y últimamente también lo hicieron algunos compañeros de la AGA y por supuesto mis tutoras en la escuela Makoto. Y bueno, todos ellos han visto estas características en mis composiciones. Y claro, todo esto pues gracias a las enseñanzas y correcciones que me hacen todos estos compañeros sin esperar nada a cambio. Me alegro, querido Jaspe, de verdad. Sabemos que vas a participar en el 7º encuentro de haiku que se celebra en Albacete este mes de octubre. ¿Qué nos puedes adelantar de tu intervención? Ah, claro, por supuesto, mi intervención consistirá en una propuesta. Y pues ahí ya veré si es aceptado o no. Seguramente le harán algunos cambios, habrán algunos detalles por ahí que tengan que corregirse y tal. Y bueno, yo espero que sea aceptada. Eh, lo, que, lo que propongo es que, bueno, mira, para empezar, así como en el haiku japonés hay 5 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y aparte el año nuevo, yo voy a proponer que en el haiku mexicano pase algo similar y que esté, bueno, también las estaciones, invierno, primavera, verano, otoño y Día de Muertos. Y bueno, aquí quisiera cambiar un poco los papeles, invertir los papeles entre el entrevistador y el entrevistado y
Bueno, pues, ¿qué es lo que tú sabes del Día de Muertos, Enrique? Nosotros aquí en España tenemos una celebración algo parecida que se celebra en noviembre, la de Todos los Santos, pero sé que vosotros en México le dais mucha más importancia a esta festividad. Bueno, pues el Día de Muertos es uno de los elementos culturales que más resaltan a nivel mundial en cuanto a la cultura mexicana y por algo se le ha reconocido como Patrimonio de la Humanidad. En el mismo tenor que lo es el Tribunal de las Aguas en Valencia, si no mal recuerdo, o el flamenco. Bueno, pues lo que yo propongo es que el Día de Muertos sea una estación en el haiku mexicano, principalmente por tres cosas. Una, el cambio paisajístico. Dos, las costumbres en torno a ese día. Y tres, el estado anímico que induce en la población en general. Que yo veo que son las mismas características que poseen cada una de las estaciones, digamos, llamémoslas clásicas. Y bueno, pues esto es lo que te puedo adelantar por ahora. No daré más detalles para que la conferencia se disfrute un poco más. Y bueno, pues ya el 22 de octubre pues desarrollaré de manera completa todo este tema. Será un placer escucharte, pero a todo esto, ¿qué te supuso ganar el premio de los últimos Juegos Florales del siglo XXI en Albacete? Sí, bueno, Enrique, la verdad es que la noticia de haber ganado el premio fue una muy grata sorpresa para mí, el enterarme que el jurado falló a mi favor. Bueno, pues mm, los compañeros del Rincón del Haiku, los compañeros de la AGA, las tutoras en la escuela Makoto, todos los compañeros que se dedican a esto del haiku, siempre nos motivan a los que vamos entrando a que participemos en los concursos. Digo, de esa manera otras personas pueden enterarse de nuestro trabajo y tal. Entonces, bueno, pues a principios de este año yo empecé a mandar por ahí algunos haikus. Primero mandé unos haikus, 10 haikus al concurso que organiza, al concurso de la Luna Roja en Cuba. Y bueno, pues ahí también tuve la grata sorpresa de haber obtenido un buen lugar, el tercer lugar si no mal recuerdo. Y ya después envío unos haikus a los Juegos Florales y pues resulta ganador. Eso me infunde mucha confianza en mí mismo y bueno, pues nada, agradecer a los compañeros que consideran que algunos de mis haikus pueden ser algo dignos de compartir. Ya para finalizar esta entrevista, dinos algunos haikus clásicos japoneses y otros contemporáneos que sean especiales, que los consideres especiales para ti. Uy, Enrique, me pones en aprietos. Elegir uno de tantísimos haikus que no solo son buenos, sino que han marcado mi camino en el haiku. Pero bueno, pues con tu permiso abusaré de tu bondad y te mencionaré tres clásicos japoneses y dos contemporáneos, ¿vale? Bueno, primero de Chiyoni. Simplemente un río, oscuridad que fluye entre luciérnagas. Bueno, pues porque este haiku enseña que aquello que decimos con sencillez también puede decirse con una elocuencia que coquetea con la poesía. También te digo de Kijin, que dice así: contestó que era la delgadez del verano, pero después se echó a llorar. Porque este haiku me enseña el poder que tiene la sugerencia en el haiku, señalar solo la relación entre las cosas y llegar al mismo asombro. Y este haiku de Kobayashi Isa: solo rocío es el mundo, rocío,
y sin embargo. Porque cuando haces algo tan bien, tan profundo, es válido saltarse las reglas. Y pues en español me gustaría mostrarte estos dos ejemplos. Este de Kotori: lluvia mansa, se sacude 2 veces el petirrojo. Este es uno de los haikus que recuerdo de cuando andaba solitario por este camino y me sirvió de brújula para no andar tan perdido, para entender de manera más cercana todos esos conceptos que Vicente Haya expresa en sus libros de aquello que debe de ser un haiku. Claro, en ese entonces no sabía muy bien cómo manejar esa brújula, pero creo que eso me ayudó a no extraviarme del todo. Y este haiku de Mavi: crepitaciones. La niebla está calando en el rescoldo. Porque este haiku es fino y delicado, sugiere muy bien una escena con mucho yugen y queda suficientemente abierto al lector como para que pueda participar en él, pero sin decirlo todo. No sé si me doy a explicar, o sea, dice lo suficiente como para que se pueda entender el asombro del haiku, pero sin ser tan escueto que parezca una adivinanza. Y bueno, pues yo leo un haiku así y para mí es como saborear el agua. Bueno, pues ya está, Enrique, este es todo lo que tenía que decir del haiku. Te agradezco que me des la oportunidad de exponer algo de mi trabajo y de exponer lo que yo siento, lo que yo pienso sobre este maravilloso género. Y pues bueno, un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias. Gracias, Jaspe, por tus palabras. Con esta entrevista te conocemos un poco más y esperamos con ganas tu intervención en el próximo encuentro de haiku en Albacete. Pero antes de finalizar, me gustaría leeros algunos haikus de Ajenjo. Ascuas de pino. Retrocedió el coyote por la hojarasca. Ascuas de pino. Retrocedió el coyote por la hojarasca. Se agita el juncal. Los patos apresuran su vuelta al agua. Se agita el juncal. Los patos apresuran su vuelta al agua. Calla el cenzontle. Gotea la llovizna en la flor de azahar. Calla el cenzontle. Gotea la llovizna en la flor de azahar. Ya solo me queda despedirme e invitaros a los próximos programas que estamos preparando. Anunciaros que Radio Ela amplía su contenido y os ofrecerá nuevas secciones. Hasta la próxima. Que seáis felices, sin más.